Hola a todos, bienvenidos a Codres Podcast, un espacio en el cual queremos compartir con ustedes y de la mano de grandes expertos conocimientos que les puedan ayudar a hacer la vida mucho más fácil en la operación de los establecimientos gastronómicos. Cuando hablamos de marketing para restaurantes tenemos dos ambigüedades. Sin duda es saber qué es el marketing para restaurantes, pero también debemos conocer qué es la empresa marketing para restaurantes. Hoy nos acompaña un teso del marketing para restaurantes, un francés que se enamoró de Colombia y sobre todo de esta industria. Y hoy nos está acompañando acá. Vincent, bienvenido a Codres Podcast. Gracias por aceptar esta invitación y gracias por estar en Cali. Brady, no, a ti por recibirme. Muy honrado de estar con ustedes aquí en Cali. No conocía la ciudad y gracias por esa buena introducción. Me pones la vara muy alta porque teso y experto no soy, con mucha humildad, pero disfrutamos lo que hacemos. Gracias, Vincent. Pues, Vincent, arranquemos a contarle un poco a la gente cómo un francés llega a Colombia y por qué pasa, digamos, o qué lo lleva finalmente, primero a quedarse acá y segundo a enfocarse en todo lo que tiene que ver el marketing para restaurantes. Muy bien. Bueno, la historia inicia en una pequeña isla que se llama La Reunión, que queda en el Océano Índico, a 11 horas de Francia, en el Océano Índico, donde yo nací y donde en esa cultura que es bastante turística, le cogí en mi infancia muchísimo afecto a la gastronomía, ¿sí? Era muy gordito en la época, comía mucho y al terminar el colegio mis papás me dijeron, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres estudiar? Y me dijeron, escoge lo que tú quieres, pero no te puedes quedar ni en Francia ni en la isla. Queremos que vayas a estudiar en un país extranjero, que hables otro idioma. Entonces yo les hice caso, pues era eso o nada. Entonces me fui para Australia y terminé en Melbourne a estudiar lo que se llama un Bachelor Degree of Tourism Management. Entonces, ahí durante 5 años en Melbourne yo estudié la administración de negocios gastronómicos y turísticos. Trabajé en un hotel que se llama el Sofitel de la cadena Accor a nivel nacional, donde yo subí de varios puestos y donde yo aprendí durante 5 años pues, a manejar ese tipo de negocios. Y pasa, querido amigo, que durante 5 años en Australia terminé conociendo a más colombianos que australianos. Entonces terminé hablando de español. Somos como una plaga, estamos donde vayas, allá hay uno. Siempre, y me siento muy afortunado porque siendo yo de una isla que si bien es francesa, tiene su propia cultura, una cultura muy cálida, yo me sentí más identificado con la cultura colombiana que con la cultura francesa, porque yo también conocía a amigos franceses, pero me sentía más como... ¿Cómo explicarte eso? Más conectado con la cultura de ustedes, por ser como territorios, entre comillas, colonizados, con como esa cultura cálida, esa familiaridad, la comida, tenemos cosas muy en común, también tenemos frijoles, también tenemos hogao, también comemos plátano o incluso mango verde con sal y limón, agobiche. Entonces, de una vez hice clic, y durante esos 5 años, Brani, me enamoré del país sin estar acá. Y cuando me gradué, mis amigos colombianos me dijeron, pues bien, nosotros vamos para Colombia, si quieres acompañarnos, ven a conocer a Colombia. Entonces decidí dejar todo a Australia y viajar, y llegué a Bogotá, luego a Cartagena, y llegué a Medellín, donde me iba a quedar 3 días. Y al día de hoy llevo 10 años. Bueno, ¿y qué te hizo quedar allá? Yo creo que en su primer tiempo el emprendimiento. Uno, mis amigos, porque yo no me veía volver a La Reunión ni ir a otro país. Me gustó mucho Colombia y sentí que en Medellín como tal había esa gran oportunidad de una ciudad muy moderna, pero que también tiene un lado muy tradicional. Entonces, en ese auge, en ese crecimiento económico que tiene la ciudad en este momento, hay muchas cosas por hacer, con muchos retos también. Entonces yo vi esto, mi papá me dijo, Vin, si quieres montar un negocio, avísanos y nosotros te apoyamos económicamente. Y es ahí que decidimos crear una repostería francesa en su momento, que se llamaba Amandine.
impronunciable en español. Fue mi primer error del emprendimiento. Escoger un nombre que no tiene sentido aquí en Colombia. Y traducido al español, ¿qué era? Es como almendrita. La almendrina termina siendo un postre francés que se produce en francés, pero yo me di cuenta que al lanzar la marca aquí la gente no era capaz de pronunciarlo. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita. Fue una quiebra muy, muy rápida, porque si bien había estudiado la administración de negocios gastronómicos, hay una gran diferencia entre la teoría y la práctica. Total. Incluso, sabes que le comentaba a los muchachos ayer durante la primera clase que yo me di cuenta después de estudiar 5 años eso, que no me gustaba manejar restaurantes por el estilo de vida que conlleva, esa responsabilidad que es muy esclavizante, que yo sé que hay mucha gente que lo disfruta, pero yo dije, yo siento que eso no es para mí. Amo el sector, amo la comida, ¿sí? Amo el país, amo aprender, pero la gestión de negocios gastronómicos, su operación, me asusta mucho por tenerme un poquito de las manos atadas, ¿sí? Esos horarios muy extensos. Entonces ahí empecé a darme cuenta que de pronto por ahí no es, aunque años después monté otro restaurante, pero fue lo que me hizo como quedar en Colombia. Dije, bueno, aquí se va a emprender, yo no me veo ser empleado, me cuesta, tengo mucha dificultad de recibir órdenes. Entonces dije, no, voy a seguir, y sabía que el negocio cerró y yo empecé con otros negocios para construir ese camino de quiebra durante 7 años. ¿Se puede decir que el sector gastronómico es un sector caóticamente hermoso? Me encanta como me lo comentaste hace unos días. Sí, es caóticamente hermoso, sin duda alguna, porque caótico sí es, y caótico por muchas cosas, porque por la misma naturaleza de ese servicio que se presta, sea uno manejando un equipo de trabajo como de manejando un cliente, es la operación, que por más que esté ordenada siempre va a haber incendios, de alguna manera habrá que apagarlos, pero también lo que a mí me parece hermoso es el hecho que es una industria de emociones. Es la mejor oportunidad de hacer felices a personas, de desconectar personas, de entregar una experiencia y sobre todo de expresar un arte que es la cocina. Hablando ya de personas que ven la cocina como una manera de expresarse, en la gastronomía, yo creo que es una de las mejores instancias educativas que pueden haber para transmitir un mensaje. Es una oportunidad hermosa para la gente que migran a un país. Por eso las grandes ciudades como París, como Nueva York, tienen sus barrios chinos, tienen diferentes tipos de comida, porque la persona que van a un país y que dejan su vida de un lado para el otro, llegan, no saben hablar el idioma, pero saben cocinar. Y a través de la cocina se puede expresar muchas cosas. Entonces es un negocio hermoso, de muchos dolores por su caos, pero hermoso. Vincent, ¿en qué momento, después de haber emprendido, toma la decisión de volver a emprender, pero ya desde desde el área de la consultoría, y decides enfocarte en lo que es marketing? Voy a intentar de hacerlo corto porque es una larga historia, pero después de la repostería francesa, yo monté una aplicación de costeo de recetas, luego monté una hamburguesería de 2 sedes, luego tuve un producto saludable en los almacenes Carulla, y finalmente yo monté una agencia de marketing gastronómico, ¿sí? Cabe subrayar que todos los anteriores fueron las quiebras también, por diversas razones, pero al llegar a la agencia de marketing gastronómico, que empezó un año antes de la pandemia, yo empecé realmente a encontrar lo que me gustaba, porque prestaba servicios de creación de contenido, de comunicación a restaurantes. Muchos nos decían, bien, muy bonita la publicación, pero necesito empezar a aumentar mis ventas. Y empecé como a desarrollar esta inquietud, esta intención de querer como impactar los ingresos de un restaurante. ¿Qué pasa ahí, Brani? Es que nosotros, porque eso fue un año antes de la pandemia, yo empecé chiquito, solo, al año ya tenía 4 empleados, tenía 12 clientes más o menos, y llegó la pandemia. El momento de quiebre para todos. Para todos. No, nosotros nos quebramos, pero por el éxito. Me voy a explicar por qué. En 4 meses yo pasé de tener 4 empleados a 12 personas. Yo pasé de tener 12 clientes a 40 y pico de marcas en todo Colombia y sobre todo en Medellín, donde prestamos servicio a muchas marcas. Y por la pandemia,
por ese crecimiento muy desordenado, yo cometí muchos errores de negociaciones con marcas. Yo regalaba casi mi trabajo porque necesitamos pagar facturas. Los clientes no podían pagar o no pagar a tiempo, ¿sí? O no pagar la totalidad. Entonces empecé como a encontrarme con muchos retos administrativos. Y sin embargo, durante este momento yo me di cuenta de cosas muy importantes que hoy se convirtieron en marketing para restaurantes en la empresa. Es porque al interactuar con los empresarios y emprendedores, yo me daba cuenta que ellos tenían mucha información con la cual pudiésemos trabajar para crear estrategias, mientras que cuando yo buscaba en Google información para educarme, encontraba un océano de contenido con eso de profundidad. Entonces yo empecé a concluir que el conocimiento del sector gastronómico no está en Google, no está en Instagram, está en la mente de esos emprendedores. Pero ¿por qué esas personas, por su espíritu competitivo, no comparten? Porque muchas también están muy ocupadas, por más que quieran, están muy ocupadas. Eso hace que no toman el tiempo de compartir su experiencia. O sea, yo al interactuar con ellos, yo desde la agencia en este momento, por la pandemia, yo empecé a crear conversatorios en redes sociales y en Zoom de diferentes empresarios. Empecé a crear algunos encuentros que fomentaron la pequeña comunidad. En la época, la empresa se llamaba Food Content Marketers, otro nombre que era muy complicado mencionar en español, por eso marketing para restaurantes es muy sencillo, Sí. al grano. Y no tienes que explicar nada. Es lo que es. Y durante ese tiempo, obviamente en pandemia, el canal de venta era el domicilio, ¿cierto? Entonces, nosotros al aprender y a trabajar con muchos restaurantes, yo empecé a ver buenas prácticas para aquí, para allá, etc. Yo escribía muchos artículos sobre esto y empecé a conformar un modelo de marketing gastronómico para aumentar las ventas de los domicilios. Y yo me di cuenta que al reunir este modelo y más artículos de blog que había escrito, yo podía conformar un libro. Entonces me propuse en pandemia escribir un libro que hoy se llama Domicilios para Humanos. Y mientras la empresa se estaba derrumbando, yo estaba escribiendo este libro con la intención de aportar valor, de pensar que era buen negocio, etc. Y yo lo lancé en diciembre o noviembre del 2021 y un mes después la empresa se quebró, pero el libro fue disparando. Entonces, después de algunas cosas con mi vida personal que sucedieron, yo di un pare, yo dije a mis muchachos de la empresa, pues a mis empleados, chicos, los quiero mucho, pero necesito cerrar eso porque llega el último trimestre de IVA, las primas llegaban a cesantía, entonces nos íbamos a estallar contra una pared. Yo en la época me iba a comprar un carro y la persona del carro se quitó, entonces me quedó la plata para comprarlo. Cuando yo calculé las indemnizaciones del equipo de trabajo, valía exactamente lo que valía el carro. Entonces dije, El carro pasa para allá. sí, pasa para allá, o sea, era como una inversión para comprarme tranquilidad, porque yo no quería cerrar y deber también dinero. Sí, fue muy duro eso, pero dije, yo me voy bien, con todo bien cerradito, y el equipo de trabajo fue indemnizado. Entonces yo me encontré otra vez, después de mi quinta empresa y esta quiebra, dije, ¿qué voy a hacer? Pero veía que el libro seguía para adelante, seguía creciendo. Entonces yo dije, no, muy sencillo. El sector gastronómico no cuenta con mucha literatura de emprendimiento y marketing gastronómico. Tengo un libro que está funcionando. Yo entiendo que las personas hoy necesitan información para emprender porque hay muchos dolores en el sector. Conozco a muchos empresarios. Yo voy a empezar a crear una marca que se va a dedicar en su primer momento a escribir la biblioteca de marketing y emprendimiento gastronómico. Y sabes que me puse la meta de escribir varios libros que tocan temas específicos. En su momento también con el marketing gastronómico yo me quedé con algunas marcas que yo acompañaba desde la estrategia y la venta porque necesitaba comer y vender. Y fui aprendiendo de a poquito, investigué mucho otras teorías, no del sector, pero que yo aplicaba a sector gastronómico y nos empezó a ir bien.
Y bueno, a medida que la empresa fue creciendo, que los libros empezaron también a crecer en cuanto a ventas, que me atreví a dar clases, etcétera, ya se conformó una empresa que hoy se llama Marketing para Restaurantes y que tiene por propósito acortar el costo de la curva de aprendizaje de los emprendedores gastronómicos. Y como te decía ahora, es mucho decir que Bean es un experto o un teso. Me incomoda un poquito, pero no es mal. Te voy a explicar por qué. Porque Bean, a medida que yo voy creciendo esta empresa, me vuelvo siempre menos experto, me vuelvo más periodista. Lo que yo hago es que yo busco a los emprendedores, yo busco a los empresarios y con ellos trato de identificar, se llaman estrategias, metodologías, testimonios que puedo compartir con la comunidad para acortar su curva de aprendizaje. Si lo que yo estoy haciendo es como reuniendo toda esa información, luego a través de modelos, de clases, de intervenciones para que la comunidad pueda aprender de temas de gestión y de marketing. Y ahí, qué pena si sigo hablando. Sí. No, relax. Me suelto, sí. Y me enfrenté a algo muy importante, Brani, es que yo me di cuenta que hablar de marketing sin hablar de finanzas es una irresponsabilidad. Porque marketing, si finanzas, es hacer marketing por el amor al arte. ¿Sí? Y cuando yo empecé a entender eso en la empresa, yo dije, necesitamos con marketing para restaurantes empezar a hablar de gestión de negocios. Porque es muy difícil decirle a un emprendedor, invierte en esto si no tiene sus finanzas sanas y organizadas. Así es. Hay que empezar a hablar de gestión de negocios. Empezamos a tocar temas de costeo de recetas, empezamos a tocar temas de cómo tener un orden financiero a través de la misma empresa, entender la estructura de costos. De ahí tenemos que empezar lo mismo con la marca. Hacer marketing sin un buen branding va a ser aún más complejo porque perdemos oportunidades para llamar la atención, para generar emociones, etc. Entonces, mira que yo empecé casi por el final, porque el marketing termina siendo la conclusión de una empresa bien gestionada y de una marca bien consolidada. Se me tocó retroceder y dejar de hablar de marketing durante 2 años y empezar a recibir muchos empresarios para dar testimonios, para dar ejemplos de cómo se debería manejar un restaurante. Y yo ahí descubrí que los negocios gastronómicos no son solo de comida, son negocios logísticos, financieros, de recursos humanos operativos que tienen que ser muy conformados. Y es ahí que el concepto que empezamos a usar mucho de no solamente ser emprendedor, sino empresario, entró en juego, que es el nombre del último libro que escribimos, donde le decimos a la comunidad, chicos, ustedes no pueden, o sea, la gastronomía no solo puede ser crear un negocio, debemos crear empresa. Total. Y lo dijimos a los alumnos durante los últimos días, con esa frase que dice que en la comida está en la plata. Mucha gente invierte por Esa eso. es la utopía que hay hoy en día. Y hay muchos engaños. Mucha gente emprende en el sector pensando que en la comida está la plata. Pero en la comida está la plata siempre y cuando prestemos atención a los detalles. Siempre y cuando conocemos nuestras finanzas. Siempre y cuando logramos estandarizar un negocio y jugamos también con las reglas. Porque un negocio rentable debe ser rentable con todos los juguetes. Seguridad social, creación de una empresa, pagar sus impuestos. Yo creo, Vincent, que eso va mucho también dentro de la misma coherencia empresarial, porque pues no podemos pedir mucho a cambio de nada. O sea, si nosotros tenemos a los colaboradores mal pagos, maltratados, sin cumplir con todas las condiciones de ley, por decirlo así, pues tampoco le puedes exigir también como a la misma sociedad, yo le llamaría, es un tema de karma, pues que a la final digamos como que no se ve implícito o que no se ve coherentemente bien. Y es algo de que en el ecosistema emprendedor nosotros lo vemos ya desde este sentido gremial, que el emprendedor se enfoca primero en la mesa, en la silla, en que tenga una lámpara súper bonita, que el local sea esquinero, que tenga un aviso luminoso lo más brutal o que sea neón, pero cuando ya te pones a ver qué pasa de la cocina hacia adentro,
pues sabes que no saben costear, que no manejan inventarios, que ni idea de lo que es un mise en place, que no saben finalmente tampoco de cómo armar equipos. Y eso es donde finalmente creemos nosotros y compartimos mucho lo que vos acabas de decir ahora, que es esa quiebra o más bien ese punto de quiebre donde ellos sienten que toda esa inversión no valió nada, pero porque finalmente tampoco se fijan en esos detalles que aunque chiquitos, creo que conforman gran parte de todo el desarrollo operativo. Y vos lo acabaste de decir ahorita completamente. Demasiado. Cuando nosotros hablamos de marketing para restaurantes, ¿hay algún tipo de diferencia en el marketing para un restaurante o para una pastelería? Sabiendo que ambos hacen parte de la misma industria. Nosotros los englobamos dentro de una misma estrategia, entendiendo que el modelo de servicio puede ser diferente y los momentos de consumo pueden ser diferentes, pero ambos están jugando en el mismo terreno. Sabes que el marketing gastronómico está evolucionando. Y cuando digo evolucionar, hablo sobre todo del consumidor. Porque sea repostería, sea restaurante, sea bar, sea discoteca, todos tienen que luchar por la atención de las personas. Y en un mundo donde nuestra atención está focalizada en el mundo digital, donde consumimos mucho contenido, todas las marcas tienen que aprender a ser muy buenos generadores de interés y de emociones para que la gente les preste atención. Y nosotros como emprendedores aprender a monetizar esta atención a través de un buen marketing. Entonces, nosotros, tanto reposterías como restaurantes, caben dentro del mismo rubro, ¿sí? Okay. Luego, el mismo modelo de negocio va a cambiar, obviamente, según lo que ellos quieren ofrecer. Pero la ciencia de conquistar al cliente, su mente, su corazón y su barriga luego, es la misma. Digamos que en estos días hablábamos con otro empresario y él nos decía, es que la gente cree que montar un negocio gastronómico es enamorar a la gente por la boca. Y uno termina primero enamorándolos por la vista. ¿Cómo entender esa paradoja, por decirlo así? Porque se supone que si uno sirve alimentos para poder alimentarse, pero termina primero uno cautivando al comensal por la vista. ¿Cómo, pues vos que sos y que tenés mucha más experiencia en ese tema, cómo crees o cómo uno puede descifrar esta analogía que se hace? Yo creo que podemos conquistar al cliente por dos cosas. Primero la vista y luego el oído. O los dos al mismo tiempo, ¿sí? Porque una recomendación no hay mejor marketing que escuchar la recomendación para pues una marca. Pero diría que cuando llega ya aquí con la comida, con la boca, es más para fidelizar. Porque hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día, te decía, estamos en un mundo lleno de información. Y en el pasado, nuestros papás o abuelos, el primer contacto que ellos tenían con un restaurante era caminando por la calle, ¿cierto? Lo veían, es el primer contacto o recomendación. Pero hoy, el primer contacto ya no es una fachada física, es una fachada digital en redes sociales. ¿Sí? Y si miramos como el sector desde lejos en el mundo ya digital, nos damos cuenta que hay muchas propuestas y hay muchos clientes y cada propuesta está intentando como de coger un pedacito y de querer llamar la atención de esos clientes a través, obviamente, de contenidos. Sí, contenidos apetitosos, llamativos, instagrameables, etc. Y por ahí normalmente va a empezar. Generarle interés, luego en un customer journey, como en una experiencia promedia genérica de un consumidor de restaurantes. Esa persona sigue la cuenta, espera unos días, semanas, meses para tomar acción, llega al negocio finalmente, la venta se hizo después de tanto tiempo y ahora sí, se conquista la boca. Porque hay otro reto de hoy en día, es que ¿por qué toda la gente se enfoca en crear buen contenido para conquistar la vista? Lo hacen muy bien ahí, pero llega el momento de la visita y no querés volver. Y expectativa y realidad. Sí, total. ¿Sí? Sí. ¿Y ahí qué pasa con eso? No hay fidelización. La gente no vuelve, incluso se queja. ¿Qué pasa mucho con las cadenas? Que te venden pues la super hamburguesa y cuando la vas a ver es la hamburguesita. Entonces, sí, es una cosita y aparte de que el sabor es supremamente feo, nada que ver con lo que está en la fotografía.
Y creo que ese es uno de los mayores errores que hoy está, porque quizás por el afán de vender, caemos en ese error de querer lucir muy bien en la fotografía, en el video, pero cuando llega el comensal al establecimiento es cuando se encuentra que la experiencia no fue nada de lo que se le prometió. Entonces ahí es donde quizás, pues digamos que empiezan a fallar y empezamos a perder comensales que se vuelven a la vez clientes y que se vuelven unos recomendadores, pero ya no de positivos, sino negativos. ¿Cómo, Vincent, uno logra, en cierta forma, revertir un poco ese comensal que ya se fue con una experiencia negativa a través del marketing para restaurantes? ¿Es viable o es ya pedir mucho también al mundo? Yo creo que parte desde también la filosofía del negocio, porque por más que una persona fue al negocio y tuvo una mala experiencia, si el dueño no tiene la intención de querer alcanzar las expectativas que él mismo creó en redes sociales, no va a pasar nada. Y mira, vamos a conectar la frase "en la comida está la plata" con lo que acaba de pasar ahí. Muchas veces personas emprenden el sector para la plata, pero no piensan que esa plata viene de un ser humano. ¿Sabes qué pasa? Hacemos todo bien para conseguir el dinero, pero cuando llega la persona no hacemos todo bien. No logramos alcanzar las expectativas y no nos responsabilizamos por sus emociones. Entonces, esa mentalidad es la que rompe lo que hablamos al principio de lo que era hermoso, es la generación de emociones y abordar valor a la persona. Cuando eso no sucede, es difícil que incluso después de comunicarnos con esa persona, logremos otra vez engancharlo al punto de venta. Ahora, puntualmente la estrategia de eso es muy sencillo. Si una persona vino a mi negocio, yo necesito saber cómo le fue. Y si una persona fiel va frecuentemente, ¿sí? Me debería saber, pues me debería enterar de quién es más o menos y darle la oportunidad de comunicarme conmigo si algo va mal. ¿Ok? Me explico. Ayer durante la clase hablamos de los clientes fieles. Un cliente fiel va a un negocio, vuelve. Y te puedo garantizar que después de algunos meses o años algo va a suceder en la experiencia. Esa persona que es fiel va a pasar algo y va a pasar muy malo. Esa persona se va a ir muy frustrada de lo que sucedió. Si el mesero no fue capaz de darse cuenta de eso o de comunicarlo a gerencia, nunca el restaurante tendrá la oportunidad de saber qué pasó ni por qué esa gente no vuelve. Pero si el restaurante estableció en su experiencia la oportunidad para un cliente de comentar o quejarse, va a ser más fácil que esa persona tome acción y nos diga lo que pasó para nosotros luego tomar acción y solucionarlo, ¿sí? Entonces, algo que va con eso es que nos damos cuenta que hoy el marketing no es solamente adquisición de nuevos clientes, sino también ocurre durante la compra y después la compra, a través de estrategias como ubicar un QR para una encuesta de satisfacción, a través de estrategias de remarketing y creación de base de datos. Entonces, necesitamos llevar al cliente no hasta el momento que pague la cuenta, sino después que pagó la cuenta para que él nos diga cómo le fue. Vincent, eso funcionaría muy bien en un escenario que sea de la atención a la mesa, o sea, que el comensal vaya. Como también ahorita nos comentaste que tuviste un tema que ver, pues, creaste una app con el tema de domicilios. Sí. Ok. Sabemos que hoy en día el temor de muchos empresarios es no migrar hacia el tema de los domicilios en algunos casos porque se pierde esa experiencia. El que vayan al restaurante, los atiendan bien y les hagan todo ese tema. ¿Qué pasa en el caso de estos emprendedores que están a través de ciertas aplicaciones de domicilios cuya data o cuya información no les permiten hacer un seguimiento después de, y en cuyos casos casi siempre se pierde esa experiencia? ¿Cómo a través del marketing estos emprendedores pueden lograr salvar un poco, digamos, esa reputación de marca que a la vez se ve como frustrada un poco por esa pared que les impide tener ese acceso a esa data y poderse comunicar con el comensal? La estrategia es empaque. Es que si uno piensa en la estrategia o en la experiencia que una persona vive con un domicilio, lo que va a recibir de la marca, si bien no tiene el canal de comunicación ni la base de datos, ese cliente va a recibir la marca en forma de producto y de lo que empaca el producto. Y esos empaques son canales de comunicación. En un empaque podemos publicar
Podemos poner el contenido, pues nuestro logo, que es nuestra propuesta de valor o narrativa de marca, pero también un mensaje para decir si algo no está bien, por favor, avísanos. Okay. Sea a través de el empaque, la bolsa, Un QR pegado o incluso hay unos que ponen también en el sellito de que será la bolsa, lo tienen también ahí escrito, ¿sí? Okay. Califícanos. Entonces, son oportunidades que damos, pero acabas de mencionar algo que es importante, la limitación de esos canales de ventas que sí tienen dominio sobre la información y consecuentemente no hay la oportunidad de quejarse. ¿Y qué pasa muchas veces? Que es la otra cosa. En ese negocio el cliente sí se queja, pero no al restaurante. Se queja a la plataforma de domicilios. Y la plataforma de domicilios, después de indagar, no necesariamente explica al restaurante qué pasó. Cancela el pedido, reembolsa al cliente y quien paga por ese pedido, el restaurante. El restaurante, correcto, así es. Eso al fin del mes nos damos cuenta que hemos vendido tanto, pero tanto fue reembolsado por un problema que no sabemos qué fue. Exacto, es verdad. Entonces hay mucha gente hoy en día y sobre todo en su afán de muchas cosas, de atender, de comprar, de picar cebolla, como le digo yo, de contratar meseros, de abrir el negocio, se le olvida lo importante que es esa data o ese seguimiento o esa base de datos de los comensales. Y siempre se ha hablado de la importancia de que por lo menos un establecimiento empiece a tener un modelo de CRM que les permita tener como ese seguimiento, les permita conocer más a su comensal. Vincent, en palabras no de Brani, sino de Vincent, ¿por qué es importante que los establecimientos empiecen a cuidar sus bases de datos? Mira que ahorita estábamos hablando de que todos los restaurantes se están compitiendo por la atención de nuevos clientes, ¿sí? Pero estamos olvidando de las personas que ya vienen al negocio. Esas personas las podemos volver a captar, motivar a volver a nuestro negocio para también impactar nuestras ventas a través de estrategias específicamente para ellas. Y eso cuesta mucho menos que conseguir un nuevo cliente. Pero para lograr esa estrategia necesitamos recuperar datos. Y hoy el mundo digital nos ofrece oportunidades para hacer eso. Es muy buena práctica hoy en día tener, por ejemplo, un Wi-Fi. Hay marcas como OMiFi, que son plataformas de Wi-Fi donde la gente se conecta, pero para conectarse les pedimos su nombre, su fecha de nacimiento, que acepta los términos y condiciones de su contacto. Puede ser celular y correo, ¿sí? Entonces, eso son maneras de adquirir la base de datos y empezar a construirla. Lo mismo con canal de reserva, lo mismo con canales de domicilios propios, ¿sí? Lo mismo con menús digitales también, o alguna estrategia de bonos donde podemos decir, descarga este bono en nuestra página web, danos tus datos. Y nosotros esos datos creamos la base de datos y empezamos con esto a crear estrategias. Estrategias como que, si yo conozco la fecha de nacimiento de mi mercado objetivo o de quien me ha visitado mi cliente, yo le puedo decir, Brani, esa semana del 24 de noviembre, ¿sí? Estás cumpliendo años. Quiero que sepas que esa semana, cualquier día, muestras tu cédula y te voy a invitar a una copa de vino o a un pase gratuito. ¿Listo? Que hacen marcas muy grandes como por ejemplo Chef Burger, que está aquí en Colombia. Y a nivel ya más internacional nos damos cuenta que eso está pasando con las grandes empresas, McDonald's, Burger King, Wendy's, y Chipotle, etc. Esas marcas están creando sus propias aplicaciones y toda la creación de su comunidad, base de datos, lo hacen a través de la aplicación de ellos. ¿Por qué? Porque ahí a través de eso pueden fomentar cosas como trazabilidad de consumo que come la gente. Y hay marcas como estas que pueden saber que si Brani lleva en la aplicación pidiendo a domicilio, pagando en el punto de venta con la aplicación que ellos lo ofrecen, productos vegetarianos. Y a ellos son capaces de saber que tú eres vegetariano. Entonces, cuando van a lanzar una campaña para un producto vegetariano, te va a llegar a ti específicamente. Sí, exacto. Y va a permitir segmentar toda esa base de datos y crear estrategias casi a la medida para cada tipo de cliente. Y eso les va a costar muchísimo menos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen estrategias de adquisición de usuarios donde dicen, para tú, por ejemplo, beneficiar de ese descuento muy bonito en nuestro punto de venta,
tienes que descargar la aplicación, tienes que escanear este código QR o registrarte o no sé qué. Si tú quieres comprar un merchandising, una gorra de alguna marca, tienes que comprarlo a través de la aplicación. Sí, cierto. Y dirigen todos sus clientes hacia esto. En un contexto ya de un pequeño empresario o emprendedor es muy complejo, te lo tenemos que hacer manualmente. Por eso recomiendo Wi-Fi, sí, que son plataformas que tienen su propio CRM también. 5Weeks, por ejemplo, está la plataforma de menú digital de Cluey, de las que conoces, me imagino. Sí, aquí en Cali hay de unos emprendedores que se llama Menú. Menú, lo vi en varios restaurantes. Entonces, esos son buenas plataformas que nos pueden ayudar a recoger esa base de datos y luego hacer lo que se llama remarketing o retargeting. Okay. Vincent, los influenciadores o los que hoy comúnmente llamamos como foodies, ¿hacen parte de una estrategia de marketing para restaurantes o simplemente son otro escenario de promoción de su establecimiento y el marketing para restaurante tiene otra dinámica aparte? Mira, yo creo que los influenciadores de comida sí sirven, pero bajo algunos criterios muy específicos. Si un influenciador viene a tu restaurante y dice que la comida es buena, perdiste tu plan. Sí. Bien, estamos bien. Estamos bien. Sí. A lo que voy con eso, hermano, es que ese influenciador en algunas horas o el día siguiente también va a compartir otro restaurante donde la comida es muy buena. Entonces ahí cabe o nos deja entender que la responsabilidad es no del influenciador, es del restaurador, del emprendedor, de guiar el influenciador y ayudarle a comunicar correctamente un mensaje. Y es ahí que vamos a discernir a qué sirve y a qué no sirve. Un influenciador, yo lo veo como un anuncio, como una pauta, donde yo invierto un dinero para darle alcance a mi marca o darle alcance a una estrategia que me va a ayudar a convocar más gente para aumentar mis ventas. Pero un influenciador no me va a salvar mi negocio. Muchas personas hoy creen que tan solo la visita de una persona vamos a ser exitoso. No, es más bien una estrategia de alcance o de reconocimiento de marca, como lo es una pauta, que llega a un público específico que se encuentra en nuestra ciudad y que está interesado en destinos gastronómicos. Se le podría llamar que es como un canal más de promoción del establecimiento, ¿Sí? digamos, dentro de una gran estrategia de marketing. Exacto, Ok. exacto. Vale. Saben que la estrategia, a fin de cuentas, no es convocar el influenciador. Es crear una estrategia, una buena noticia, una buena oferta y utilizar el influenciador, invertir en él para comunicar esta oferta. Ok. Vincent, dentro de la industria, siempre hablamos de que siempre estamos apagando incendios. En este momento, algún emprendedor te puede estar viendo a través de este podcast. ¿Cuál sería ese postre de 3 puntos que tú le darías para el marketing para restaurantes? Como que, mire, si usted está en este momento ahogado y no sabe qué más hacer, le sugiero que haga estas 3 cosas básicas que le pueden ayudar a iniciar un camino para que ya después entienda lo importante que es aplicar el buen marketing para restaurantes. El primer ingrediente de este postre sería entender muy bien su narrativa de marca. Hoy pasamos 4 horas específicamente para desarrollar eso con tus alumnos, donde hablamos sobre la importancia de crear una historia que, aparte de volvernos únicos, también va a guiar toda nuestra actividad comercial. Eso es un concepto muy importante y hay ya recursos sobre eso para uno aprender. Y eso nos lleva a esta evolución de marketing gastronómico y esta intención de captar, de cautivar la atención. Es porque hoy en día la gente no solamente come comida, también come cuento. Muy bueno. Sí. Ok. Entonces, la gente también come cuento, es decir, yo qué voy a decir, yo qué voy a contar en redes sociales para lograr cautivar la atención de la gente y llevarlas a mi restaurante. Okay. Entonces, ese cuento, esta narrativa de marca, me va a ayudar a crear un contexto desde un propósito, desde unas creencias, desde una personalidad de marca y más pilares que yo voy a utilizar para crear y contar cosas. Y que va a guiar luego toda mi actividad comercial, que es creación de productos, de estrategias, con qué influenciador voy a colaborar, con quién voy a colaborar para crear una experiencia también
puede ser un chef, puede ser otra marca, puede ser una asociación, qué sé yo, y me va a dar pautas, un contexto para tomar acción y ser proactivo. Entonces, primero, narrativa de marca. Ok. Segundo, presupuesto. Porque una buena estrategia necesita también un alcance, necesita ser bien comunicada, ¿sí? Y puede que la estrategia sea muy buena, pero si no hay cómo invertir para que la gente la conozca, va a ser muy difícil. Es ahí que los influenciadores entran en juego, Okay. ¿sí? Es ahí que entendemos también lo que se llama la economía de la atención, porque las redes sociales, Meta, TikTok, Google, YouTube, etcétera, ¿qué hacen? Monetizan la atención del consumidor. Así es. ¿Por qué? Porque ahí está el dinero. Entonces, ¿qué dicen? Brandy, con tu restaurante tienes que invertir tanto para alcanzar tantas personas, según la segmentación que tú quieres. Entonces, una buena estrategia que vamos a crear para aumentar las ventas necesita ser apoyada de un buen presupuesto. Y por eso también hablamos de finanzas ahora. Si ves, para sacar un presupuesto de marketing necesitamos tener las finanzas claras. Total. Y finalmente, una buena ejecución. Porque puede ser una muy buena idea de estrategia, con tu narrativa de marca, un gran presupuesto, pero si no ejecutas bien, No sirve de absolutamente nada. Total. Y ejecución no es solamente comunicar en redes sociales, es capacitar a tu equipo de trabajo, tanto en cocina como en servicio, ¿sí? Es preparar tu inventario, es saber, por ejemplo, extender tu comunicación no solamente en las redes, sino también en tu mesa, con un hablador, con un rompetráfico afuera. Es convocar a un influenciador para que venga y que diga el mensaje correcto para convocar a su comunidad. Es una serie de diferentes pasos que veremos durante los próximos días y que nos sintetiza paso a paso lo que tenemos que hacer para volver la realidad. Entonces, mira, una buena estrategia con narrativa de marca, ¿sí? Una narrativa de marca para crear una estrategia que se soporta de un buen presupuesto y una buena ejecución. Son los 3 puntos claves para que si usted en este momento está ahogado, por ahí puede arrancar, digamos, a generar como tal un incremento, por decirlo así, o empezar a ver un cambio importante en su establecimiento. Vincent, la gente no habla mucho de estos canales de difusión, pero se vuelve en cierta forma todavía una pregunta que, pues vos que estás más en el área y que lo conoces más, pues nos puedes decir. Si bien ya sabemos que los influenciadores o los foodies son un canal de difusión, ¿la radio y la televisión todavía juegan un papel importante en el marketing para restaurantes o crees que ya no? Yo no te puedo decir que ya no, pero yo creo que no para las mismas razones. ¿Qué pasa? Hay que medir la relación entre inversión y retorno. Esos canales como la televisión y el radio siguen siendo muy costosos y pasa que están apuntando a una infinidad de diferentes perfiles. Entonces, vamos a gritar en una ciudad donde hay muchas personas y vamos a impactar algunas. O sea, si, por ejemplo, yo voy a invertir 2 millones de pesos en una estrategia para comunicarla y esos 2 millones se dividen entre cientos de diferentes perfiles y que de esos 100 perfiles hay 4 que realmente me interesa, yo eso desperdiciando mucha plata. Mientras que en el mundo digital, yo puedo hacer que esos 2 millones de pesos llegue a los 4 perfiles que yo quiero que llegue. Entonces, puede funcionar para comunicar un mensaje o una noticia, pero tengo miedo, o sea, me preocupa que esa inversión no retorne comparado a una estrategia digital que tiene la capacidad de segmentar muy bien y llegar a la persona correcta. Ok. Vincent, pues creo que ha sido una charla bastante amena, he aprendido muchísimo y creo que todos aprendimos y pues para nosotros de verdad en Nacodres es un gusto y un honor que nos hayas acompañado. Cali es tu casa, por acá siempre nos vas a hacer muy feliz de poder tenerte acá, compartir sobre todo y aprender de un tema tan importante hoy en día como lo es el marketing para restaurantes. Vincent, las redes de marketing para restaurantes que son supremamente obvias, pero igual digámosle a la gente cómo están. @marketing_para_restaurantes_. Es muy sencillo, es un loguito que sintetiza un MPR, todo rojito. Y bienvenidos, chicos, van a ver mucho contenido. Y tu página web.
página web marketingpararestaurantes.co. Y el canal de YouTube también, Marketing para Restaurantes. Ok, importante también, ahí pueden ingresar y encontrar todas las publicaciones, libros también, para que los puedan adquirir, para que puedan aprender y sobre todo para que se puedan fidelizar aún más a un profesional del marketing para restaurantes y sobre todo también a un gran ser humano que nos conocimos hace pocos días, pero sin duda se le nota la calidad humana. Vincent, muchas gracias de verdad por habernos acompañado en Acodres Podcast. A ti, mi hermano, por recibirme. Gracias. Recuerden que si ustedes quieren saber más, solamente escríbanos en los comentarios qué temas, qué invitados les gustaría que pudiéramos tener acá. Recuerden seguirnos, compartirnos, enviarle esto a algún amigo que estoy seguro que lo puede estar necesitando. Se cuidan y que tengan un feliz resto de día. Chao. Chao, chicos.